Claudia Sheinbaum, quien dice que desaparecerá el cuerpo de granaderos. Pues es que una decisión polémica, Toño. No, ni tanto, ¿no? O sea, eso es lo que estábamos platicando hace unos momentos en cuanto a la fuerza. Históricamente, el cuerpo de granaderos de la Ciudad de México tiene pues un tinte, extremadamente represor y brutal. Vámonos tan siquiera al movimiento estudiantil de 1968, al bazucazo que dieron en el Poli, en una vocacional, a la represión constante, al meterse en los salones desde los 60, desde los 70, desde los 80, a reprimir manifestaciones con la mayor brutalidad policíaca, ¿no? Con el mayor abuso de autoridad, para que quede en términos jurídicos mexicanos, porque en el derecho mexicano no existe la brutalidad policíaca, existe el abuso de autoridad. Pues evidentemente era algo necesario, se tiene que ir. Pero, Toño, ¿esos granaderos a qué se dedican cuando no hay eventos masivos en la Ciudad de México? Son policías. A cuidar bancos, a cuidar oficinas de gobierno. Sí, son policías de la policía, valga la redundancia, son oficiales de la policía bancaria e industrial. Ahora, Vicente, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? Un gobierno normal, un país normal, una ciudad normal, evidentemente necesita una fuerza antimotines. Una fuerza para mantener el orden. Correcto. En tiempos de disturbios. Si de pronto hay un disturbio, pues ni modo que los policías salgan así nomás y les pongan en su Mauser, ¿no? Ni modo que la ciudadanía se vuelva loca y destruya comercios y exista un estado de disturbio absoluto, ¿no? Evidentemente, un país normal, una ciudad normal, una ciudad justa, necesita una fuerza antimotines. Pero estamos hablando de la Ciudad de México y estamos hablando de una fuerza antimotines que ha sido desprestigiada durante décadas, que verdaderamente se ha enfrentado desde no un buen actuar hasta un actuar brutal. Yo una vez, en mi juventud, todavía siendo estudiante de periodismo, entrevisté a un granadero, ¿no? Me pidió esta persona que nunca diera su nombre, obviamente por secreto profesional y por ética no voy a dar su nombre, sí. Pero lo entrevisté y lo que él me comentaba es, la verdad es que nosotros atrás de esas líneas también nos morimos de miedo y cuando nos enfrentamos a los manifestantes, pues nos sale lo humano, nos sale lo que corre, esa sangre que corre por nuestras venas, nos sale y después nos arrepentimos, pero lo que tú no sabes es que muchas veces nos avientan orines, nos avientan heces fecales, nos avientan piedras, bombas molotov. Yo tengo un compañero que murió quemado, eso no lo sacan de los medios de comunicación, me decía. Desaparece Claudia Sheinbaum el grupo de granaderos. La idea de los granaderos desaparecería con este nuevo gobierno en la Ciudad de México, pensando en la represión y pensando en lo ocurrido en el 68. ¿Y ahora qué? La pregunta del millón. Exactamente, ¿qué va a pasar el próximo 2 de octubre, que es un día en el que históricamente también los grupos anarquistas se juntan, no se juntan, se agregan así nomás a las manifestaciones legítimas, pero se agregan a las manifestaciones legítimas simplemente para delinquir y para destruir, para hacer disturbios en la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo vamos a enfrentar este tipo de personajes que lo único que quieren es destrucción y pillaje? Pero nada más para aclarar, Toño, para hacer desmanes no necesitas ser anarquista, y ser anarquista no es sinónimo precisamente de eso, de desmanes, ni de delincuencia, ni de vandalismo. Sí. Nada más para que quede claro, porque ha habido mentes brillantes en México, autodeclaradas, conocidas por su anarquismo, por sus ideas, y no necesariamente es eso que hemos creado como un estereotipo, ¿no? Así es, ahí evidentemente me estoy refiriendo a la palabra anarquismo, la ausencia absoluta de cualquier tipo de orden, pero no me refiero a los movimientos anarquistas que también son muy legítimos, como los de los Flores Magón, y por supuesto el movimiento Antifa, que por tantas décadas ha luchado en contra del fascismo, al que de verdad yo sí reconozco con mucha fuerza, y a mis amigos por supuesto de luta, ¿no? Evidentemente los movimientos anarquistas son absolutamente legítimos. Quise decir únicamente la palabra, el adjetivo anarquismo, ¿no? La falta. ¿Por qué no escuchamos
a la ahora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Toño, precisamente haciendo anuncios importantes en su discurso después de juramentar como la alcaldesa de la Ciudad de México. Señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, diputado Jesús Martín del Campo, magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, senadores, gobernadores, muchas gracias por su presencia, diputadas y diputados, amigas y amigos. Antes de iniciar, quisiera agradecer al doctor José Ramón Amieva las facilidades y disposición en este proceso de transición que vivimos durante estos meses. De verdad, muchas gracias. Es para mí un honor y un orgullo tomar protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ciudad de historia milenaria, uno de los ejes de Mesoamérica que dio al mundo el maíz y otros cultivos que alimentan y sostienen la cultura gastronómica de diversas naciones, que nos dejó sus lenguas, sus culturas vivas, las chinampas, donde se edificaron la construcción de Cuicuilco y la legendaria Tenochtitlan, que vivió la conquista y el mestizaje cultural y las construcciones barrocas del virreinato, muchas de las cuales fueron construidas con las mismas piedras y por los descendientes de los indígenas conquistados, quienes fueron obligados a vivir en el perímetro y abandonar su centro ceremonial, lo que quizá es el origen de la desigualdad entre el centro y la periferia de la ciudad. Ciudad que fue sede de batallas de independencia, que vivió las entradas victoriosas de Benito Juárez, que dieron fin a la guerra de Reforma y a la intervención extranjera. Ciudad que vio el triunfo de Madero y su cruel asesinato, que vio la entrada de Zapata y Villa, así como el fin de la revolución, el apoyo del pueblo a la expropiación petrolera emprendida por el general Cárdenas y el crecimiento económico de la nación. La ciudad de la segunda mitad del siglo XX, que abrió sus puertas a migrantes internacionales perseguidos y que recibió a millones de migrantes de diversos estados de la República, que fue testigo de la conquista del voto para las mujeres, pero que también vivió las cruentas represiones a movimientos sociales y estudiantiles. Ciudad en la que fuimos partícipes y testigos de la solidaridad humana frente a las víctimas de los sismos. Ciudad partícipe de movilizaciones por la defensa del sindicalismo independiente y el derecho a la educación. Al final del siglo XX, los habitantes de la ciudad conquistamos el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Y al inicio del siglo XXI llega al gobierno de la ciudad una nueva historia con Andrés Manuel López Obrador. Fue entonces que vivimos un renacimiento de los derechos sociales, en contraposición con su disminución a nivel nacional. La pensión a adultos mayores, el derecho a la salud, la educación, inversión en movilidad, en agua, a partir de una nueva fórmula, acabar con la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios públicos. Los habitantes de la ciudad recuperamos nuestro orgullo y nuestra esperanza. Aun cuando pretendieron apagar con el desafuero y el fraude electoral, la ciudad fue testigo de la resistencia pacífica y la lucha nacional por la defensa del sufragio efectivo y la democracia, y acuñó el histórico triunfo del movimiento encabezado por nuestro hoy presidente el 1 de julio de 2018. Y vivimos con alegría hace unos días el inicio de la cuarta transformación de la República. La ciudad es también vanguardia en derechos de las mujeres y reconocimiento de familias diversas y tiene una constitución de avanzada
que resalta los derechos y la dignidad humana. Esta es nuestra herencia, esta es nuestra ciudad, ciudad pluricultural. Nuestro objetivo es, rescatando lo mejor de nuestra historia y analizando sus episodios trágicos, construir y fortalecer una ciudad de derechos, innovadora, con esperanza. En los últimos años vivimos el abandono del servicio público y la democracia. Se instauró un gobierno con un modelo de desarrollo urbano desigual que privilegió la ganancia inmobiliaria sobre el interés público, que ahondó las desigualdades, un gobierno que se dedicó al espionaje político, privilegiando el interés clientelar y de grupos por encima de los derechos sociales, que utilizó la fuerza para reprimir al pueblo y regresó la corrupción, que provocó el abandono de los servicios públicos y el regreso de la inseguridad. Se traicionó el camino de la democracia y se olvidó el sentimiento de los ciudadanos. Por ello, lo primero que haremos es acabar con los abusos. A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política. Nunca más ejerceremos o permitiremos la persecución y la violencia directa o simulada por pensar o actuar de forma distinta a quien gobierna. Se termina la compra del voto como forma de manipular la voluntad popular. Se termina también la privatización de los espacios públicos y el abuso en el incremento de los cobros desmedidos por fotomultas, predial y agua, entre otros. Se termina con la persecución laboral y el uso discrecional del otorgamiento de plazas para familiares y amigos. Inicia una nueva etapa de respeto a los usos de suelo y el desarrollo urbano sustentable, pero sobre todo inicia una etapa de honestidad y de erradicación de la corrupción y los privilegios de los altos funcionarios públicos. Lo primero es restaurar la austeridad republicana. Tendré oportunidad para detallar nuestro programa de gobierno en un evento posterior. Sin embargo, quiero abundar en algunos elementos que serán la esencia de nuestro proyecto: innovación y derechos. Innovar significa combinar la creatividad y conocimiento, el uso de la ciencia, la educación, la expresión artística, la tecnología y la información para mejorar la calidad de vida desde una perspectiva de inclusión y sustentabilidad, poniendo como elemento central el gobierno al servicio de los ciudadanos. La innovación se basa en el reconocimiento de nuestra riqueza histórica y el potencial de desarrollo que ofrece la nueva dinámica de la información, la comunicación y la tecnología. Pero hablamos también de innovación ambiental y social con una perspectiva de inclusión. Vamos a cambiar la inercia en la atención de problemas a partir de soluciones creativas e innovadoras que coordine el gobierno y en la que participen la academia, la iniciativa privada y la ciudadanía, sustentados en la planeación y no en la ocurrencia y la improvisación. El eje de nuestro proyecto radica en hacer de la Ciudad de México o profundizar en la Ciudad de México una ciudad de derechos. Para nosotros, el acceso a los derechos en el sentido amplio es esencial para cortar desigualdades y proveer oportunidades de desarrollo para todos y para todas. La inversión privada y social es fundamental, pero es tarea del gobierno y la sociedad la planeación de la ciudad, y es menester del gobierno invertir para garantizar los derechos. Cuando decimos derechos, hablamos de invertir para garantizar la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el derecho a un desarrollo urbano y económico incluyente, el espacio público y las áreas verdes como un derecho,
el derecho a un medio ambiente sano, la cultura y el deporte como derechos, el derecho a la memoria histórica, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho a una movilidad sustentable, el derecho a la prevención frente a riesgos, el derecho de una reconstrucción digna, el derecho de una ciudad segura, el derecho a la justicia y la libertad de reunión y de expresión, el derecho a la democracia participativa, los derechos humanos plenos, en especial para las mujeres, las personas LGBTTI, personas con alguna discapacidad y los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en nuestra ciudad. Como primera mujer electa jefa de gobierno, vamos a trabajar con mucha energía para erradicar la violencia de género, hacer justicia en el caso de los feminicidios, tener acciones educativas para la prevención del embarazo adolescente y promover la autonomía económica de las mujeres. Para nosotros, el derecho a la educación debe ejercerse desde la primera infancia hasta la educación superior. Por ello, las estancias infantiles públicas tendrán gratuidad a partir del 1 de enero de 2019 y se ampliarán paulatinamente. Para el fortalecimiento de la educación básica, mejoraremos los planteles educativos y duplicaremos el apoyo a útiles y uniformes escolares. Habrá un programa similar al de unidades habitacionales que otorgue a padres y madres de familia en coordinación con sus maestros recursos para el mantenimiento menor de las escuelas de educación básica de la Ciudad de México. Mejoraremos con docentes y padres de familia el Instituto de Educación Media Superior y lo ampliaremos a 5 preparatorias más. Fortaleceremos, respetando su autonomía, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colaboraremos con el Gobierno federal en la construcción de 10 escuelas de educación superior del sistema Benito Juárez y la ampliación de la matrícula de las universidades existentes, y también crearemos el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos con 5 planteles educativos. Estableceremos 300 centros comunitarios denominados puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes, que acercarán el derecho a la educación, la cultura, la economía social y el deporte a los jóvenes de las colonias, barrios y pueblos sin acceso a los mismos. Vamos a hacer realidad lo que hablamos en campaña: un artista más, un estudiante más, un deportista más, es un delincuente menos. Vamos a ser sinceros, mi querido Toño Ruiz. Me gustó el discurso de Claudia Sheinbaum. Y además hay que decirlo, el propio Andrés Manuel López Obrador lo aceptará. El plan que delinea Claudia Sheinbaum en su primer discurso como jefa de gobierno de la Ciudad de México es detallado, más detallado incluso que el del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y además incluye esto que le decíamos: desaparecer el cuerpo de granaderos en la Ciudad de México, la situación que generará la polémica y el debate en esta capital del smog, como le llamamos, mi querido Toño. Pero si tiene tantita madre un personaje como Miguel Ángel Mancera, por lo menos un torzón, un ataque de gastritis le tuvo que dar con este discurso de Claudia Sheinbaum, que precisamente le da a eso que dejó pendiente Miguel Ángel Mancera. Y precisamente un Miguel Ángel Mancera que manda a poner esas puertas y esas ventanas blindadas que encontró en su oficina Claudia Sheinbaum, que te dará una idea al ciudadano de a pie cómo el político le vale madre al pueblo mientras él esté protegido, ¿no? Yo creo, Vicente, que más bien es un cínico absoluto,
tan cínico como para poder tomar una senaduría plurinominal, porque ni siquiera el pueblo lo eligió, fue plurinominal, siendo militante del PRD con el Partido Acción Nacional. Creo que ni siquiera lo vio, creo que ni siquiera se enteró de la toma de posesión. Creo que y si lo llegó a escuchar, pues le valió 3 cacahuates, porque después de Enrique Peña Nieto, del cinismo de Enrique Peña Nieto, creo que le sigue muy de cerca el cinismo de Miguel Ángel Mancera. Y Vicente, por mira, eso se llevaban también. Por eso se llevaban también, exactamente, ¿no? Presidente de la República, jefe de gobierno, bueno, alcalde de la Ciudad de México, pues ahora ya los dos están verdaderamente en la lista negra de los mexicanos menos notables, más infames en la historia de México. Como diría Gerardo Fernández Noroña, van directito al basurero de la historia. Así es. Y mira, Vicente, esta última parte que escuchamos de Claudia Sheinbaum, de la Sheinbaum, como le digo yo, hablando sobre, en lugar de tener más granaderos, en lugar de tener más policías, pues tenemos más maestros, buscamos que los jóvenes estudien más, que hagan más deporte, que tengan más cultura. Eso me parece fantástico. Y son las comparaciones horrendas. Yo sé que molestan a muchas personas que esas comparaciones horrendas. Yo, como chilango y ahora chicagoense, si usted lo quiere ver de esa forma, siempre comparo a estas dos ciudades, a Chicago y a la Ciudad de México. Le voy a decir por qué. Porque precisamente Miguel Ángel Mancera era muy cercano a Rahm Emanuel. Rahm Emanuel, el alcalde todavía de aquí de Chicago, que ha sido tan criticado. De hecho, son ciudades hermanas, Toño. Son ciudades hermanas, la Ciudad de México con la Ciudad de Chicago. Aquí incluso pusieron esas bicicletas que en la Ciudad de México sí funcionan, pero que aquí te cobran una millonada. Tenían políticas muy parecidas y comportamientos muy parecidos, tanto Rahm Emanuel como Miguel Ángel Mancera. Ahora, a sucederlo, puede ser o una mujer hispana, Susana Martínez, o una mujer afroamericana, Toni Preckwinkle, Susana Mendoza. ¿no? Susana Mendoza, disculpe usted, Susana Mendoza, o una mujer afroamericana, Toni Preckwinkle, quienes también tienen ideas muy liberales, muy al estilo de la Sheinbaum, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que le hace falta a las grandes urbes del mundo, ¿no? Y por supuesto que la Ciudad de México necesita verdaderamente un cambio progresista. No lo ve usted como de izquierda, necesita un cambio progresista absolutamente. Y de los cambios a los dinosaurios, mi querido Toño. Hemos hablado aquí de los salarios groseros de ministros y jueces. Hemos